Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Punto pistacho, no me preguntes por qué le he puesto este nombre al punto, pero lo he estado haciendo esta tarde. A veces me preguntáis, hay puntos que sí, que los invento yo. Voy viendo puntos que me gustan, pero luego les hago yo mis formas, y este es uno de ellos. Fíjate que por detrás y por delante tienen una textura súper bonita que yo, sinceramente, aquí te voy a pedir ayuda porque ¿cuál te gusta más? ¿La parte de delante o la parte de detrás? Así en vertical también quedaría buenísimo. Bueno, lo he hecho con esta lanita de 6 y también lo he hecho con esta multicolor, con una aguja de 3. Qué bonito queda con hilos multicolor. Y por detrás pues igual, ¿ves? Hace este punto así. Bastante original, a mi parecer. Forma parte de la colección de puntos Querer es Tejer que estamos haciendo juntas en el canal y que me estáis compartiendo en Instagram. Después, con estos puntos hacemos trabajos. Entonces, importante que me sigas en Instagram, me encuentras como Querer es Tejer, así me puedes enseñar los puntos que estás haciendo tú. Yo te puedo ir diciendo también y adelantando cositas que vamos a ir haciendo con estos puntos. Y de verdad que sí que te pido ayuda y que me dejes en comentarios qué harías tú con este punto de textura que a mí me parece súper bonito. ¿Y qué parte te gusta más? ¿La A o la B? Vamos con el paso a paso. Sé que te estás preguntando si es un punto fácil y ya te contesto ahora, sí lo es. Requiere un múltiplo de 6 más 4. Es decir, vas haciendo 6, 6, 6, 6, tan largo como quieras para la labor que quieras hacer. Y cuando acabes tu múltiplo de 6, añades 4 puntos. Yo voy a hacer en este caso para la muestra 18, 6 por 3, 18, más 4, 19, 20, 21, 22 puntos. Voilà, aquí están mis 22 puntos, que es un múltiplo de 6 más 4. Ahora vamos a coger y sin levantar más cadenas, vamos a saltar este punto y nos vamos a ir al segundo. Es decir, el tercero desde la aguja. 1, 2, aquí, al tercero. Y vamos a hacer ahí un punto bajo. A continuación vamos a hacer una cadena. Vamos a coger hilo y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto. Cojo hilo, paso por 2 y paso por 2. Bien. Ahora vamos a saltar un punto en la base y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo, una cadena y en el mismo punto otro punto alto. Fácil, ¿eh? Y repetimos así hasta el final. Salto un punto, en el siguiente un punto bajo, una cadena, cojo hilo y en el mismo punto hago un punto alto. Salto un punto, en el siguiente entro y hago un punto bajo, una cadena, cojo hilo y en el mismo punto hago un punto alto. Mira, por aquí estoy llegando al final. He hecho mi último punto bajo, cadena, punto alto, salto un punto. En el siguiente hago un punto bajo, una cadena, cojo hilo y en el mismo punto un punto alto. Y si lo has hecho bien, aquí te deben quedar 2 puntos. Salto uno y en el último hago un punto bajo. Lista la fila número 1. Levantamos una cadena para poder girar y giramos. Aquí en el primer punto vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a fijarnos bien aquí. Fíjate, este es el punto alto, ¿lo ves? El punto alto. Este es el punto cadena y este es el punto bajo. Vamos a coger la aguja sin tomar hilo, directamente. Vamos a venir por debajo del punto bajo, del punto alto, perdona. Es que lo cojo por debajo. Voy a coger hilo y voy a hacer un punto bajo. El punto cadena. Nos vamos a ir al punto bajo. Y ahí vamos a hacer un punto bajo. Vuelves a ver aquí, esa que vuelves a ver aquí es Didi, es que es increíble. Vuelves a ver aquí el punto alto, el punto cadena y el punto bajo. Vengo por detrás del punto alto. Cojo el hilo, lo subo y hago un punto bajo. Salto este de aquí.
Es que aquí tienes el punto alto y te vas aquí al punto bajo y haces un punto bajo y así toda la secuencia. ¿Lo ves claro, verdad? Punto alto, punto cadena y punto bajo que hicimos en la vuelta anterior. Venimos por aquí, cogemos el punto alto por debajo, cogemos el hilo, punto bajo. Este punto que era el cadena lo vamos a saltar y el punto bajo, ahí hacemos un punto bajo. Punto alto, lo cojo por debajo, cojo el hilo, punto bajo. Este punto cadena lo salto, me voy al punto bajo, punto bajo. Este punto de aquí, el punto alto, lo cojo por delante. Este lo salto y en el siguiente un punto bajo. Otra vez, aquí tenemos los 3 puntos. En el punto alto vengo por detrás, cojo el hilo, lo traigo, tengo 2, paso, punto bajo a relieve, salto este y en este de aquí hago un punto bajo, vuelvo a tener los 3, el punto alto lo cojo por debajo, paso, salto este punto de aquí y me voy al punto bajo. Y aquí me queda el punto alto, punto cadena, punto bajo. Hago el punto bajo, cogiendo el punto alto por debajo, punto bajo, salto este punto de aquí y en el último punto hago un punto bajo. Vamos a repetir ahora constantemente. Levantamos una cadena. Lo mismo que hicimos en la fila 1. En el primer punto que nos viene, hacemos un punto bajo, una cadena y en el mismo punto un punto alto. Salto un punto en la base y en el siguiente hago un punto bajo, una cadena. Es la fila 1. Punto alto. Salto un punto y en el siguiente punto bajo, punto cadena, punto alto en el mismo punto. Estoy llegando aquí al final, he hecho punto bajo, punto cadena, punto alto en el mismo punto, salto un punto. En este de aquí vuelvo a hacer lo mismo, punto bajo, punto cadena, cojo hilo y en el mismo punto, punto alto. Salto un punto y en el último punto, es la fila número 1, hago un punto bajo. Y ahora la fila 2, levanto una cadena, en el primer punto hago un punto bajo y me vuelvo a encontrar mi grupito de 3, el punto alto, el punto cadena y el punto bajo. El punto alto lo cojo por aquí, cojo el hilo, tengo 2, paso por las 2, me salto el punto cadena y me voy al punto bajo, donde hago un punto bajo. Aquí tengo el punto alto, vengo por aquí, por debajo, dejo el punto encima de la aguja, cojo hilo, lo paso, punto bajo, salto el punto cadena y me voy al punto bajo. Ya verás que luego ya no tienes ni que contar. Vas a ver que es intuitivo, que te estás saltando un punto porque queda como ahí escondidito atrás. Y este es el punto. Te lo voy a mostrar un poquito más avanzado. Así es el punto. Fíjate, es que queda muy bonito porque hace como una bolita, dos bolitas, una bolita, dos bolitas. Es súper fácil de hacer. Sabes que forma parte de nuestra colección de puntos Querer Tejer, así que seguro que vamos a hacer algún proyecto con él más adelante. De momento ve ensayándolo y si lo haces, enséñamelo por Instagram, que es la forma que tenemos de estar en contacto. Si aún no estás suscrita, suscríbete, dale me gusta al vídeo y compártelo para que le llegue a más gente. Gracias por estar nuevamente conmigo. Hasta pronto.